ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11. San Juan 20, 11 nos enseña que María Magdalena estaba triste. Pero me llama la atención la tristeza, la amargura, el dolor de María Magdalena. Cuando le dicen: ¿por qué lloras? Porque no encuentro a Cristo. Porque mi Maestro, mi Señor, mi Dios, el que me ayudó, el que me sacó del pecado, el que me... no lo encuentro. Yo no sé por qué llora usted. Porque le dejó la novia, porque perdió el empleo, porque no pudo comer a la hora, porque tuvo un problema, porque tuvo un fracaso. ¿Cuáles son los motivos de usted llorar? Porque Cristo no está, porque no encuentras a Cristo, porque no te encuentras con el Señor. La Biblia hoy nos enseña que el ser humano sufre y llora por cosas materiales en su mayoría. Que el ser humano llora y sufre hoy por cosas del mundo, pero por Dios no. Pasa el domingo, no vas a misa, lloras, va y te confiesas, o te da igual. No te has casado por la iglesia, no puedes recibir a Jesucristo. ¿Andas triste y melancólico porque no te encuentras con Cristo? ¿O andas feliz y andas tranquilo? De eso conversaremos en este Evangelio. Quiero pedirles a todos que continuemos orando por mi abuelo, don Alfonso. Luis Alfonso se llama mi abuelo, que está hospitalizado. Y bueno, pedimos oración. Pidámosle a Dios para que le conceda la salud, que se haga su santa voluntad en mi abuelo. Últimamente lo operaron, mi papá y mi mamá. Vamos a orar por él. Luis Alfonso, haga un rosario, un Padre Nuestro, pidiéndole a Dios por su sanación. Ofrezca una Eucaristía, un sacrificio. Les pido a todos. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías a Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas.
palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 32 vamos a responder todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Es un día de alegría y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime, ¿dónde lo has puesto? Jesús le respondió: María. Ella volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe en esta reflexión diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11. San Juan 20, 11. Quiero tener dos enseñanzas. En la primera parte vamos a hablar un poquito por qué le decían a María Magdalena y por qué cuando una persona llora le dicen: usted sí es María Magdalena, usted sí es Magdaleno, Magdalena. Porque ella estaba llorando, pero estaba llorando porque se le perdió Cristo. Y en la segunda parte quiero hablarle un poquito de que sí, Jesús tuvo más hermanos, sí. Y María Magdalena sabe quiénes eran los hermanos. Le dijo: vaya, le dice a mis hermanos. Y María se fue donde los discípulos. Que Cristo haya tenido más hermanos no significa que la Santísima Virgen María haya tenido más hijos. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Quiero invitarles a todos, quiero decirles a todos que, bueno, sigamos haciendo oración por mi abuelo. Mi abuelo, yo vine a la casa mía, estoy donde mis papás, mi mamá, mi papá me hizo esta capilla, me arregló esta capilla. Estas imágenes que ustedes ven, las pintó mi papá, buscó una persona y me arregló la capilla para yo poder grabar el Evangelio. Bueno, las paredes las arregló, las acomodó. Le agradezco a mi papá y a las personas que nos ayudaron para hacer esta capilla. Estoy aquí donde mis padres, vine a acompañar a mi mamá y a mis hermanos y a la familia en este momento. Mi abuelo está delicado de salud, oremos por él. Si usted quiere orar, se llama Luis Alfonso. Ofrezca una Eucaristía, un ayuno, un sacrificio o un rosario para que se recupere. Él está en unidad de cuidados intensivos en UCI y tiene, pues bueno, está muy delicado, está entubado. Oremos por él. Dios mediante, próximamente, al final del video le doy la información completa. Del 6 de abril hasta el 19 de abril estaré por fuera predicando la palabra de Dios. También me estoy preparando para salir. El 6 y 7 vamos a estar en Fresno. El 15 de abril en San Marcelino. El 16 de abril en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en California. El 17 en La Puente, California. El 18 en Santa Mariana de Paredes, California. Pico, Rivera, California. Y el 19 en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, North Hollywood. Vamos a estar en la radio católica a partir del 6. Y la semana después del 8 en adelante, hasta el 14, estaremos en México en peregrinación. Allá le mostraremos los videos, si Dios quiere, de la Virgen María, el santuario en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Oren por estas predicaciones, esta evangelización que vamos a tener y bueno, los invito a participar. Los que son de California, ahorita al final les doy la información completa. Vamos primero a predicar y después damos la información completa. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11. Es el evangelio que vamos a meditar. Me llama la atención porque María Magdalena sí estaba llorando y sí estaba triste. Y cuando vemos a una persona nos burlamos y le decimos: usted sí es Magdaleno, usted sí es Magdaleno, usted sí es llorón, usted sí es llorona. Y hay mucha gente que se expresa así. Pero no entendemos el motivo por el cual María Magdalena estaba llorando. María Magdalena lloraba nada más y nada menos porque se llevaron a Jesús y no sabía dónde estaba. María Magdalena lloraba de tristeza porque Cristo, aunque estuviera muerto para ella en su mente y en su corazón, lo que ella había visto de último instante, ella sufría porque Cristo no estaba y no lo encontraba.
Y es la misma ausencia que sufre una persona, es el mismo dolor que sufre una persona cuando se le muere un familiar. Yo no sé si a usted se le ha muerto un familiar, ha fallecido algún familiar cercano. Cuando muere un familiar, pues uno se pone triste, llora, se entristece, se lamenta, se preocupa. ¿Por qué? Porque no lo encuentra. Imagínese usted, la doña que uno estaba acostumbrado a ver todos los días en la casa, cuando llegaba le servía la comida, le servía el alimento, o el papá que lo iba a buscar todo el tiempo a la escuela, de la noche a la mañana se murió, ¿y quién le va a servir la comida? Pues vendrá otra persona, pero no es lo mismo. ¿Y quién lo va a ir a buscar a la escuela? Otra persona, pero no es lo mismo. O el abuelito, la abuelita, cuando fallece, el ser humano siente soledad, siente tristeza. Y María Magdalena, el recuerdo más cercano que tenía de Jesús era ir a verlo. Y cuando llega al sepulcro, se da cuenta que la piedra está removida, se da cuenta que el sepulcro está vacío, que hay gente en el sepulcro, y de inmediato llega a decir María Magdalena: si ustedes saben dónde está, se lo llevaron, díganme, yo voy a buscarlo, díganme para dónde se lo han llevado. La expresión de María Magdalena era de angustia, de desespero. Y Jesús se le presenta y ella sigue llorando. Pero el dolor de María Magdalena era por la ausencia de Jesucristo. Era por la no presencia. Era porque se había muerto. Era porque no sabía dónde estaba y aparte se robaron el cuerpo y se había desaparecido. Entonces ella lloraba. Y me llama la atención el llanto de María Magdalena, porque si María Magdalena lloraba porque Cristo no estaba, ¿usted por qué llora? ¿Usted por qué llora? Un día fui a sacar el permiso que le dan a uno, la visa para ir a Estados Unidos. Y en Caracas, donde fui a sacarla, hay una pared. Hay una pared. Y a esa pared la llaman el muro de los lamentos, los venezolanos. Yo voy saliendo y veo que la gente se detiene ahí a llorar. No sabía por qué. Cuando pregunto, ¿por qué llaman a esa pared muro de los lamentos? Dicen, porque cuando usted va a sacar el permiso para entrar a Estados Unidos, si a usted se lo aprueban, usted sale contento. Pero si no se lo aprueban, la gente va y se pone la mano y se pone a llorar en ese muro y sale triste. Y o sea, que lloran porque le niegan el permiso para entrar allá. Si hay gente que llora por eso. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay gente que llora por cosas que sí son importantes, que sí se necesitan, que sí son significativas, pero que no son las más importantes. Hay gente que llora por cualquier cosa y es lo que hoy dice el Evangelio. María Magdalena estaba llorando por Cristo. ¿Usted por qué llora? ¿Cuál es el motivo por el que llora? Llegó una señora el otro día a hablar conmigo, llorando a moco tendido, llorando. Padre, se fue mi esposo de la casa. Y le dije, caramba. Y estoy triste y estoy angustiada, ayúdeme. Bueno, está bien. Señora, ¿usted era casada por la iglesia? No. ¿Por qué llora? Porque mi marido se fue. Ajá. ¿Y qué hacía su marido en la casa? Y empieza la señora a contarme la historia. Mi marido era un grosero, mi marido un altanero, yo le daba la comida, me la despreciaba, llegaba tarde en la casa, tenía amantes, me hizo la vida imposible, se fue. Padre, yo lo extraño. Y le ay, señora, su marido con el que usted estaba no era casado por la iglesia, era un maltratador, un humillador. Dele gracias a Dios que se fue, deje de estar llorando. Sí, padre, pero es que lo extraño. Señora, tiene la oportunidad, está joven, búsquese otro novio, cásese por la iglesia como Dios manda y ya. No te pongas a llorar por un hombre. Si se fuera porque a lo mejor no te quería o no tenía que estar ahí. Y Dios te dio la oportunidad y ahora andas llorando. ¿Por qué lloran las mujeres, las muchachitas hoy día? Porque la dejó el novio. Y eso se hace en una algarabía. Casi que se cortan las venas, que se toman un veneno. ¿Por qué lloran las muchachitas hoy día? Porque las dejó el novio, aquel que las celaba, que las molestaba, que les hacía la vida imposible, que le ponían los cuernos. Y andan llorando por eso. Sí, por eso. ¿Por qué lloran los hombres? Porque lo dejó la novia.
porque lo dejó la novia. Lo celaba, lo molestaba, lo llamaba, le hacía videollamada para ver si era verdad que estaba en los lugares. Lo tenía más controlado que la mamá. Y se fue y anda llorando. ¿Cuál es el motivo por el que usted llora? A veces lloramos por tantas tonterías. A veces lloramos por tantas cosas que a veces ni siquiera podemos solucionar nosotros mismos. No quedé en la universidad. Ahí hice lo posible, presenté, no quedé. Pues Dios no te quiere ahí en esa universidad. Busca la oportunidad de estudiar en otra. ¿Por qué anda llorando por eso? Me despidieron de mi trabajo. Yo era el empleado, padre, y me despidieron, me botaron, me sacaron. Yo tenía tantos años y me sacaron. Y entonces estoy llorando y sufriendo porque... Oye, te despidieron de un trabajo donde estabas. ¿Y acaso no hay más trabajos? ¿Acaso no hay más oportunidades? Mire, el día que yo quise grabar para la diócesis donde trabajo y pedí oportunidad de trabajar en la emisora, me dijeron que no. Yo no me puse a llorar. Yo dije, no me van trabajo ni en mi misma diócesis para predicar. En la emisora estoy haciendo algo bueno. Ve, a mí me dijo, vamos a subir los videos para las redes sociales. Si yo me hubiera quedado llorando, ay Dios mío, me dieron que no. Ay Señor, no me dejaron de entrar a trabajar. Pues no fuera predicado por las redes sociales. Cuando se cierra una puerta, se abren muchas. Cuando una puerta se tranca y esa posibilidad no se da, viene otra oportunidad. ¿Cuál es el motivo por el que usted está llorando? ¿Cuál es el motivo que le entristece? ¿Qué es aquello que te hace sentir deprimido, angustiado, te quita, te roba la paz? A veces son cosas materiales, a veces son cosas... La gente se llora y se pelea por las herencias. Se llora y se pelea. Mi mamá se murió, mi papá se murió. Ajá. ¿Está llorando por su papá? No. Es que mi hermano me quitó la parte de mi herencia. Si no te la ganaste, si no te la trabajaste, si no sudaste para conseguir... ¿Por qué andas esperando recibir de tu papá y de tu mamá una herencia? Se me dañó el carro y ahí está en un mar de lágrimas. Padre, que yo soy vulnerable, yo soy mujer y estoy accidentada aquí. ¿Qué puedo hacer? Pues llama a un mecánico, llama a una grúa, llama a tu esposo. Soluciones, no te quedes llorando. Es difícil pasar por una situación de un accidente, de un carro accidentado, sí. Pero con llorar, ¿qué ganas? Nada. Debes saber que hay cosas más importantes que nos hacen falta, que necesitamos, como Cristo, como Dios, como la misa, como la Eucaristía, como la confesión, los sacramentos, y por eso no lloramos. Estoy viendo el equipo mío jugar de fútbol, de voleibol, de tenis, de lo que usted quiera. Y usted puede creer que cuando hay un equipo jugando de deporte, cuando pierde, usted puede creer que hay gente que llore por eso porque perdió. Usted puede creer que hay gente que llore porque perdió un equipo. Oye, estaban jugando, era un deporte. Otro día ganará. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a llorar por cualquier cosa. Estamos acostumbrados a llorar por cualquier cosa. A veces poco importantes, a veces muy importantes. Y a veces le damos importancia a cosas que no significan nada. Pero no lloramos como María Magdalena por Cristo, que es el más importante. Hoy la palabra nos enseña en el Evangelio de San Juan 20:11 que María Magdalena sí era una llorona y sí estaba llorando. Pero el dolor y el sufrimiento de María Magdalena era porque no sabía dónde estaba Cristo. Lloraba ya por la muerte y ahora se lo robaron y no lo encontraba. Ese era el dolor. A veces nosotros nos duelen más las cosas materiales que nuestros mismos seres queridos. Y aquí abro un paréntesis. A veces nuestra familia deja de ser importante. Que sufran, que no estén, y se convierten más importante las cosas materiales. El otro día me decía un muchacho, padre, yo quiero que vaya a bendecirme la moto. Muchacho, tengo la moto en mi casa, yo quiero que me la vaya a bendecir. Y yo, bueno, vamos. Llegamos a la casa y estaba la mujer. Y cuando yo llego, me dice, faltaba más, el colmo de los colmos.
no me diga que usted trajo al cura para bendecir la moto. Y yo le, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la saludo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo le va? Padre, dígame algo. ¿Mi marido lo trajo usted para bendecir la moto? Yo le dije, sí. ¡Ah! Lo que faltaba, Dios mío, dice la mujer. Y se suelta a reír. Bueno, yo le invito, vamos a hacer una oración, búsqueme agua, haga el favor. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este medio de transporte. El muchacho con mucha devoción agarró una velita, agarró las llaves, se puso en la presencia, cerró los ojos, le pedí a Dios que bendijera la moto, bendije la familia, bendije el hogar, los bendije a ellos. Y cuando termina la bendición yo le digo, ¿por qué usted se porta así con su esposo? ¿Por qué dice eso de que faltaba más? No, padre, es que lo que falta es que mi marido duerma con la moto. Él ama más la moto que yo, que a mí. Si supiera que el otro día se le dañó, esta nueva se le dañó. Ay, ¿qué pasa? Y se puso a llorar el tonto, padre. ¿Cómo la ve? Se puso a llorar. Yo le dije, pues va y trae el mecánico que lo arregle. Y llorar, no pudo ni siquiera llamar al mecánico. Me tocó a mí llamar y vino el mecánico. Era la bujía que estaba suelta y él no la podía prender. Y ahí estaba llorando. Pero a mí me pasa algo. Yo estoy enferma, no llora. No se siente triste, ni se preocupa. Pero que no le falte nada a la moto. Porque para él la moto es como un dios. Y aquella mujer decía, yo me reía. Y María, no, padre, tampoco así. Claro que sí. Ustedes ahí se pusieron a discutir. Y yo decía, nah, bueno, así hay gente. Que por las cosas materiales, que por las cosas del mundo, se anda llorando, se anda sufriendo, se anda lamentando. ¿Conocen a alguna persona así, materialista? ¿Conocen a alguna persona llorona por todas las cosas materiales? Por cosas inútiles, que hoy vienen y mañana no están. ¿Conoces a alguna persona así? Y hoy dice el Evangelio, María Magdalena lloraba por Jesucristo, lloraba por su Maestro, lloraba por Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual usted llora? Y a mí me llama mucho la atención esto. Mire, hay gente que tiene 20 años sin confesarse. Y ni les duele un coquito. No les duele nada. Ni se preocupan porque se vayan a confesar. Y cuando se van a confesar son tan indiferentes que no les prestan atención. Ni remordimiento tienen, pues. Hay gente que todavía no comulga. Un día estaba yo visitando una familia y disculpe que me ponga de pie, pero no tengo a nadie que me grabe y tengo que estar viendo el celular, que no se vaya a caer la transmisión. Visitaba una familia y llegaba una señora y me decía, ay, padre, yo tengo un dolor en mi alma, yo tengo un dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque mire, padre, yo le voy a contar. Yo vivo en concubinato con mi esposo. Y el deseo más grande mío, ¿sabe cuál es, padre? Yo le dije, no, ¿cuál es? Recibir a Jesucristo, Eucaristía. Recibir a mi Señor, recibir a Cristo. Mire, padre, yo voy a misa todos los domingos. ¿Y sabe qué me duele? Cuando usted dice, los que vienen concubinato no pueden comulgar. Eso me duele, padre, no diga eso, a mí me duele. Yo decía, náguara, y lloraba una mujer, yo decía, realmente ama a Dios. Padre, por favor, yo le voy a pedir algo. ¿Qué puedo hacer? Denme un consejo, padre, denme un consejo. Yo hablé con un padre la vez pasada y el padre me vio tan sufrida y me dijo, si quiere la confieso y usted va y comulga, pero en secreto. Pero padre, usted dijo que eso era pecado porque la Biblia dice que eso está mal. No, padre, yo no puedo. Deme un consejo usted. Yo hago lo que usted me diga, por favor, padre. Bueno, sencillo. ¿Usted ya le dijo a su esposo que se quería casar? Sí, padre. Tenemos 30 años viviendo juntos. Yo lo que más he anhelado con todo mi corazón es el matrimonio. Y no quiere, padre, no quiere. ¿Qué hago yo? Yo anhelo con todo mi corazón. Estoy preparada para casarme. Y él no quiere. Yo le dije, ¿y usted a quién ama más? ¿A su esposo o a Cristo? Yo amo más a Cristo. Y le dije, bueno, está bien, déjelo entonces. Dígale, chao, yo no me voy a casar con usted. Chao, cheo. Váyase por su lado, yo voy a recibir a Jesucristo. O simplemente, sepárense y ya. No, padre, es el papá de mis hijos. ¿Cómo se le ocurre dejar a mis hijos huérfanos de papá? Yo no puedo permitir eso. Y entonces usted no ama a Cristo. Porque si usted ama a Cristo, usted pone a su marido en 3 y 2. O se casa conmigo o se va. Y eso lo fuera hecho hace mucho tiempo. Pero que usted quiera recibir a Cristo y venga a decir
que su marido es más importante que Cristo. Entonces yo me quedé callado en la hermana. Ay, padre, usted, esos consejos no me gustan, denme un consejo que me dice, no, pues vaya a ponerle otro padre para que si quiere la confiese y comulgue y le dé pañito de agua tibia ya. ¿Cuál es el motivo por el que usted llora? Hay gente que llora por recibir a Cristo, pero no se quiere casar. No quiere confesarse. Cuando usted no va a misa un domingo, le duele. Cuando usted no puede ir a misa un domingo, usted llora, sufre por eso. ¿O no? Ni le preocupa, ni le importa. No va a la misa un domingo como si nada. Eso está mal. No ir a misa un domingo es pecado mortal. Oye, sus hijos están sin bautizarse, no los ha bautizado. Mire, los sacramentos deben ser para nosotros lo más importante. Pero hay gente que no tiene los sacramentos y no ve los sacramentos y no le importa nada. Entonces Dios no es para nosotros lo más importante. Comemos sin bendecir los alimentos. Nos levantamos como los animalitos, ni siquiera oramos. Nos acostamos, ni siquiera oramos. No sentimos cercanía por las cosas de Dios. ¿Sabe qué me llama la atención de María Magdalena? Que sí era una llorona y estaba llorando. Pero ¿sabe por quién estaba llorando? Por Jesucristo. Estaba llorando por el Señor. Estaba llorando porque no encontraba a Cristo. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo nos desesperemos por no encontrar a Cristo? ¿Cuáles son los desesperos de nosotros? ¿Cuáles son las angustias? ¿Cuáles son las crisis matrimoniales? ¿Cuáles son las crisis familiares? ¿Cuáles son las crisis que tenemos? Pues no tener dinero. Y Efesios capítulo, se lo voy a leer, Efesios capítulo 5, versículo 5, llega a decir que el amor al dinero, el amor desordenado es tener un Dios falso. Oigan, Efesios 5:5, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Hay gente que tiene al dinero por Dios y llora cuando no tiene. Y tiene problemas existenciales porque anda sin dinero. Eso es lo más importante para mucha gente. Ustedes y yo debemos cambiar esa manera de pensar. Lo más importante para María Magdalena era encontrar a Cristo. Y fíjense, María luchó, María lloró, María sufrió, pero encontró a Cristo. Encontró al Señor. Y se lo encontró y sintió gran alegría. Y sintió gran emoción. Miren cómo lo dice el Evangelio del día de hoy, San Juan capítulo 20, versículo 11. Escuchen con atención. Oído al tambor, paren la oreja. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro. Cristo había resucitado, Jesucristo estaba ya vivo y María Magdalena todavía seguía llorando. Ella no sabía que Cristo había resucitado. Se quedó llorando junto al sepulcro. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, me encanta la respuesta de María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. El dolor de María Magdalena era porque no encontraba a Jesús. El dolor de María Magdalena no era porque estaba enferma, o porque el carro se le dañó, o porque no tenía plata, o porque no tenía trabajo. El dolor de María Magdalena no era algo material. El dolor de María Magdalena era espiritual. El dolor de María Magdalena era en el corazón, en el alma. El dolor de María Magdalena era porque no se encontraba con el Señor, porque no podía hablar del Señor. Ese debería ser el dolor de nosotros. Esa debería ser la angustia de nosotros. Esa debería ser el desespero de nosotros. Yo un día fui a visitar a un enfermo, me llamó mucho la atención el enfermo, porque yo llego a visitarlo, pero yo voy a visitar al enfermo porque voy en el carro manejando, me detengo a echar gasolina y me llaman. Cuando yo veo muchas llamadas repetidas, miro los mensajes y me dicen, padre, mi papá se está muriendo, por favor, venga a verlo. Me mandan la ubicación, estoy cerca y me voy a visitar al enfermo. Cuando yo llego a visitar al enfermo, por supuesto, llevo solamente los santos óleos, no llevo la comunión porque no voy a visitar enfermos ese día. Eran como lunes o martes. Y cuando llego para allá a visitar al enfermo, el Señor estaba grave. Apenas
Apenas podía hablar, apenas. Yo llego, lo confieso, le hago la oración, le pongo los óleos y le digo al hijo, ya, hice lo que tenía que hacer, me debo retirar. Cuando yo me voy a montar al carro, el hijo se sale corriendo y me llama, padre, venga, padre, por favor, venga. ¿Qué pasó? Mi papá quiere decirle algo. Me acerco y me dice, el papá me dice, comunión. Yo le dije, ¿quieres recibir la Sagrada Comunión? Me hizo señas. Yo le dije, espéreme, ya vengo. Tenía la parroquia como 15 minutos. Agarré el carro, me fui, busqué la Sagrada Comunión, busqué el viático para los enfermos y me vine. Me vine revestido, me acerqué, hice la oración, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comulgó, le di la comunión. Después de comulgar, agarré y me fui. Llegué a la parroquia y el hijo me mandó un mensaje, padre, mi papá acaba de morir, gracias. Y eso me impresionó mucho, porque el Señor sí quería la confusión, sí quería la unción, pero quería la comunión. Y deseaba la comunión. Y estaba esperando la Sagrada Comunión para morir. Y estaba esperando la Sagrada Comunión para irse. María Magdalena tenía un dolor, tenía un padecimiento y era Cristo. Cuando le preguntan ¿por qué lloras? Ella dice, porque no está Cristo. Cristo se ha desaparecido, se lo han llevado. ¿Dónde lo han puesto? Díganme. ¿Cuáles son tus desesperos? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus dolores? Los cristianos de hoy día quieren vivir sin Cristo. Los cristianos de hoy día quieren vivir como les da la gana, como quieren, como les parece, como se les ocurre. Que hablen de poquito, que el Padre hable de poquito en la misa, que el Padre haga la misa rápido. Llega la hora de la misa, el Padre ya se alargó, el Padre ya se pasó de la hora. ¿Cómo se le ocurre hablar tanto en una misa? La misa tan larga, uno viene rápido. No. Cuando usted vaya a las cosas de Dios, vaya con tiempo. No mida el tiempo. Cuando usted vaya a hacer oración, no mida el tiempo. Dedíquele tiempo a las cosas de Dios. María Magdalena amaba a Jesucristo, lo quería. María Magdalena era discípula de Jesucristo y tenía anhelos de verlo. Y cuando no lo encontró, se desesperó, se angustió. Ustedes y yo no podemos pasar en la vida como gente sin fe, como gente atea, incrédula, que andamos por todos lados caminando y vamos por todos lados sin Jesucristo. Eso es un error. Eso es un error. El error de los seres humanos es que no estamos teniendo a Jesucristo. Y por no tener a Jesucristo y por no amar a Cristo, no lo buscamos. Y por eso viene cualquiera y nos habla de otro Cristo, nos habla de otro evangelio y nos vamos. Por eso viene cualquiera, viene un protestante, nos confunde y nos vamos. Viene un ateo, nos confunde y nos vamos. Cuando usted ama de veras a Cristo, es capaz de buscarlo. ¿Por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Ese era el dolor. Porque no encontraba a Cristo, porque no se encontraba con Él. Dejemos de llorar por cosas tontas, dejemos de llorar por cosas materiales, dejemos de llorar por cosas que al fin de cuentas no sirven, que al fin de cuentas se acaban, se las roban, se terminan. Y hay mucha gente materialista que solamente llora por lo material y chilla y berrea y forma cantaleta y hace denuncia y anda con abogados, que a mí me den mi herencia, que a mí me devuelvan lo que me quitaron. Deje de matarse la vida por eso. Usted se muere y todo ese mugre se queda. ¿Y quién se va a quedar con eso? Pues las otras personas lo van a disfrutar como quieran. Y ustedes y yo, en vez de buscar a Jesucristo. Porque se llevaron a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás. Escuchen bien. Dicho esto, María miró hacia atrás y vio a Jesús de pie. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? María no lo reconoce. Estaba llorando, estaba acostumbrada, tenía en su mente que Cristo estaba muerto, no sabía que Cristo había resucitado. María, sin dejar de llorar, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Se encontró y se puso a hablar con Cristo, no lo reconocía. Y fíjense que María Magdalena, aunque seguía a Cristo, era discípula de Jesucristo, no pudo reconocerlo. Le costó reconocerlo.
pero en su corazón estaba el anhelo. Es donde nosotros debemos despertar nuestra fe. Cuando usted vaya al Santísimo y usted se ponga a orar, no pretenda que va, dijo una señora, padre, es que yo estaba viendo el Santísimo y abría un ojito y yo como que lo miraba de lejos. Y Jesucristo es tan lindo y abrí los ojitos, lo miraba tan... No te pongas en el Santísimo a ver qué ves y a ver qué no ves. A Jesús resucitado, se nos es muy difícil de reconocerlo. Si María Magdalena, que era discípula, que vivió con Cristo, compartió con Cristo, estuvo con Cristo, andaba para arriba y para abajo con Jesucristo, al igual que los apóstoles, que compartió con Él, no lo reconoció, ¿qué te va a ir al Santísimo usted? Voy a ver qué veo, voy a ver qué... No, abrir un ojo, cierra un ojo y cierra el otro. No, cuando usted vaya allá, haga un acto de fe. Yo no veo nada, humanamente no soy capaz de verte, Señor, pero tu palabra dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, que entraste a quedarte con tus discípulos y cuando partiste el pan, te quedaste en la última cena. Y Mateo 26, 26 dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. La Eucaristía es tu cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. La Eucaristía es tu sangre. Y tú dices en tu palabra en San Juan 6:54 que comerla es tener vida eterna. Yo lo creo. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí. Aunque no te vea, yo estoy seguro. Usted despierta la fe. Usted despierta no el sentimiento, sino la fe y dice, yo creo que estás aquí, Señor. Yo creo firmemente. Y es el momento en el que usted reconoce la presencia de Dios. Y es donde usted guarda silencio y sabes que estás ante Jesucristo. Y no necesitas de bulla, de ruido, de nada. Hay gente que va a orar y no reconoce a Jesús. Hay gente que va a acumular. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 11, 23, más adelantico, por ahí en el 25, que muchos pecan en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y uno de los pecados es comerlo sin discernir, no hacer un discernimiento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, de que es Jesucristo, de que es real, de que está ahí. María Magdalena no reconoció a Jesús. Sin dejar de llorar, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Lo reconoció. Porque estuvo delante de él, porque se puso delante de él. Para nosotros poder reconocer a Cristo debemos gastar tiempo en el Santísimo. Debemos gastar tiempo en el Sagrario. Debemos gastar tiempo en la oración. Para poder conocer a Cristo, si no lo hacemos así, nunca lo vamos a reconocer. Nunca nos vamos a encontrar con Él. Esa es la clave. María estaba y a buenas a primeras no lo reconoció, pero ahí se quedó y después lo reconoció. Si usted va al Santísimo, al principio no sentirá nada, pero ya después empezarás a creer que ahí está y tendrás fe, despertarás tu fe. Rabuní, que en hebreo significa maestro, Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Segunda enseñanza. Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús, Jesús le va a dar una orden. Y la orden de Jesús es, vaya y le dice a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y yo quiero que ustedes presten atención a este pedacito de las Sagradas Escrituras. Estamos leyendo en Juan capítulo 20, versículo 15 en adelante. Porque cuando Jesús le dice, no me retengas, ve a decirle a mis hermanos, María Magdalena sí era cercana a Jesús. María Magdalena no es como los protestantes que dicen cualquier cosa a Jesús lo que le ocurre. María Magdalena vio a Jesús, conoció a Jesús, estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, amaba a Jesús, quería a Jesús, le servía a Jesús, pues, discípula de Jesucristo. Y cuando Jesús le da una orden, no si quiere, no si le parece, mire, haga el favor, no, Jesús le dice, ve a donde están mis hermanos, y diles esto. María Magdalena sí conocía a la familia de Jesús.
María Magdalena sí sabía quiénes eran los hermanos de Jesús. Cuando los protestantes dicen que María tuvo más hijos, no lo dicen porque la Biblia diga María tuvo más hijos. Los protestantes dicen María tuvo más hijos porque la Biblia dice que Cristo tuvo más hermanos. Usted puede leer Marcos 3:31 y dice, llega su madre y sus hermanos. Y como la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, entonces los protestantes dicen María tuvo más hijos. Pero eso no lo dice la Biblia. Pero María Magdalena sí sabía quiénes eran los discípulos, quiénes eran los hermanos de Jesús. Sí sabían quién era la familia de Jesús. Entonces, con María Magdalena vamos a aprender si María, cuando Jesús la manda donde sus hermanos, se va y dice la Biblia, encontró a la Virgen María con sus hijos y el resto de sus hermanos. O vamos a ver qué significa hermanos de Cristo. Es más, le vamos a estar con 1 Corintios, por allá en capítulo 15, versículo 7. Vamos a mostrarle cómo los hermanos de Jesucristo eran más de 500. No era 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 7. Eran más de 500. Entonces la Biblia nos va a enseñar que la palabra hermanos no significa hijos carnales. Es más, Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y dice, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. No dice, no son estos los carpinteros, los hijos de María, sino que dice, el hijo de María es este el carpintero. Y los hermanos de este carpintero son Santiago, José, Judas y Simón. Y estoy haciendo hincapié y hablando de esto porque con esta cita bíblica de Juan 20:15 podemos enseñarle a los protestantes que sí, Jesús tuvo más hermanos, sí, y María los conocía. Y ahorita vamos a ver cómo María se fue donde los hermanos. Pero también nos enseña la Biblia que Cristo tuvo hermanos, pero María no tuvo más hijos. Entonces, quiero explicárselos para que ustedes y yo entendamos que no es porque ellos digan María tuvo más hijos, eso lo dice la Biblia. No porque ellos digan María tuvo más hijos con José, eso lo dice la Biblia, no señor. Miren, ella le volvió y exclamó Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Oigan, ve a decirle a mis hermanos. Vaya María, hágame un mandado. Usted que conoce mi familia, usted que sabe quién es mi mamá, sabe dónde están mis hermanos, sabe quiénes son los hijos de María, sabe quiénes son. Usted que conoce toda mi familia, vaya donde mis hermanos y dígale lo siguiente. Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Vaya. María Magdalena conocía a la familia de Cristo. Y ustedes van a ver, no que dice la Biblia, María fue y encontró a la Virgen con sus hijos. María fue y encontró a San José, a la Virgen y a todos los hijos. No. María Magdalena, que conocía a los hermanos de Cristo, fue donde estaban los discípulos. Los discípulos eran los hermanos de Jesucristo y no eran los hijos de María. María, la Virgen, no había tenido más hijos aparte de Cristo y no los tuvo. Pero los protestantes se confunden porque la Biblia dice que los hermanos de Cristo, y ellos dicen, hermano de Cristo, hijo de María. Claro, porque hoy día nos llamamos nosotros hermanos, entre hermanos carnales. Yo tengo 5 hermanos, hijos de mi mamá y de mi papá. Entonces, como nos llamamos hermanos, entonces son hijos de mi mamá. Sí, pero en el pueblo de Israel la palabra hermano no significaba que eran hijos carnales. No significaba. Y ahí es donde está el error de los protestantes. Ve a decirle a mis hermanos. Y se fue María Magdalena. Dice, María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció. María Magdalena fue a ver a los discípulos y les habló y les dijo. Y usted puede ver en la Biblia que Jesucristo no tenía
uno, ni dos, ni tres, sino tenía muchos. Lucas 10, 17. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Los 72 discípulos volvieron muy contentos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo? Lucas 10:1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él pensaba ir. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, versículo 5. Primera de Corintios 15, 5. Después que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tenía Jesucristo? Más de 500. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500 hermanos. ¿Cuántos discípulos tenía? Más de 72 discípulos. Entonces la palabra hermanos eran los discípulos. María Magdalena se fue donde los hermanos. ¿Y quiénes eran? 72 discípulos. ¿Cuántos eran los hermanos de Cristo? Más de 500. Cuando María Magdalena le hace caso a Jesucristo, es porque le entiende, no que María tuvo más hijos o que Cristo haya tenido más hermanos carnales. María Magdalena entiende que la palabra hermanos era para ir donde estaban los discípulos. Y ahí le da la razón. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. ¿Por qué eran muchos los hermanos de Jesucristo? Porque Cristo nos enseñó que su Padre es nuestro Padre, que su Dios es nuestro Dios. ¿Somos hermanos de Cristo? Sí, tenía 72 discípulos. A ellos fue María Magdalena a comunicarle. ¿Cuántos hermanos? Tenía 500 discípulos y hermanos. Para Cristo era lo mismo. Cuando María le dice a Jesús, vaya, ella lo entiende. Porque Jesús nos está enseñando que todos somos hermanos. Que todos somos hijos de Dios. Que Dios es nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que nos hizo. Cuando Jesús manda a María Magdalena, ella lo comprende con claridad. ¿Por qué los protestantes no lo entienden? Entonces, agarran la Biblia para decir, María tuvo más hijos. María tuvo más hijos porque Jesucristo tuvo más hermanos. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso es un engaño que ellos tienen. Y termino con esta cita bíblica, muy importante también. Mateo capítulo 1, versículo 23. Estamos hablando de los hermanos de Jesucristo. ¿Usted quiere saber cuántos hijos tuvo la Virgen María? Mateo 1, 23 lo aclara. Clarito, preciso. Y aquí tenemos la oportunidad de buscar el nacimiento y vea el nacimiento, ahí en el nacimiento que usted lo pueda tener. Mateo 1, 23. La Virgen concebirá y dará a luz, miren, un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Biblia dice que la Santísima Virgen María iba a concebir y a dar a luz un hijo. Y a ese hijo le iban a colocar Emmanuel. Lucas 1:35. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen? Uno. La profecía decía que uno, mire, entiendan algo. Si la Virgen María, ¿por qué es importante esto?
Porque si la Virgen María tuvo más hijos, entonces Jesucristo no es el Mesías. Porque Jeremías, Isaías 7:14 dice, la señal es cuando una mujer queda embarazada sin intervención de hombre y siga siendo virgen y tenga un hijo, esa es la madre del Mesías. Cuando un protestante dice, María tuvo más hijos, no sabe lo que dice. Porque al decir, María tuvo más hijos, entonces dice que María no es la mujer de la profecía. Porque la profecía decía que ella iba a tener un hijo para ser el Mesías, el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y cuando ellos se llenan la boca diciendo, María tuvo más hijos, entonces dicen que Cristo no es el Mesías. Por eso la iglesia enseña que María tuvo un hijo. Pero Cristo tuvo más de 500 hermanos. ¿Cuántos discípulos? 72 discípulos. Y no eran hijos de la Virgen María. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, antes de irnos, les quiero hacer la invitación a todos ustedes. Miren, ahí Dios mediante, ahorita en este mes de abril, vamos a estar de peregrinación y de predicación. Del 8 al 14 de abril estaré en México peregrinando. Ya están los peregrinos. A los peregrinos les digo, prepárense, llévense unos zapaticos cómodos para caminar, llévense la Biblia y el Santo Rosario. Vamos a peregrinar a conocer los lugares marianos. Allá en México, conocer las basílicas, vamos a conocer varios lugares, varias iglesias, varios templos allá en México. Vamos, si Dios quiere, y María Santísima, recen por nosotros. Del 8 al 15, ya está todo preparado, si Dios quiere. Pero antes de ir a México, el 6 y 7 de abril, voy a estar en Fresno, California, en la Radio Católica. Si alguna persona quiere participar, se comunica con Beatriz o con Elizabeth al número 559-369-3596. Le pregunta dónde es el lugar, porque es que yo no sabo, a mí me invitan y yo no sabo, ellos son los organizadores. Luego de que llegue de México de 7 al 14, si Dios quiere, voy a ir, si Dios quiere, el 15 de abril a la iglesia San Marcelino. Eso queda en Commerce, California, con el grupo Kairos. Si alguno quiere participar, comuníquese con Raquel. Y le dice Raquel al número 626-806-4408. Y le dice Raquel, ¿en qué parte con Kairos el Padre viene? Aquí en la iglesia San Marcelino, y ella le da la información. Si no, le deja un mensaje, un WhatsApp, un mensaje para que ella responda. Luego de la iglesia San Marcelino, el 16 del mes de abril, estaré en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en North Hills, California, también con Kairos, pero ahí se tiene que comunicar con Félix, en North Hills, en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, con Félix al número 818-458-6598, o con Marta, al número 818-916-1421. Luego, el 17 de abril, estaremos en la iglesia San José en La Puente, California. Cualquier información con el hermano Arturo al número 626-638-5843 o con Gloria al número 626-833-0403. Luego, el 18 de abril, voy a estar en la iglesia San Mariana de Paredes, en Pico, Rivera, California. Iglesia Santa Mariana de Paredes. Eso queda en Pico, Rivera, California. Cualquier información se comunica con Moisés. Allá está Moisés al número 626-252-4066. Y el 19 vamos a concluir en la iglesia, en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood. Se puede comunicar en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood, en la oficina, al número 818-765-3350. Y con Gloria al número 818-915-1640. A mí me invitan
para predicar. Yo voy a predicar. Hay mucha gente que dice, padre, pero es que usted está haciendo esto, está haciendo aquello. Yo solamente voy a predicar. Por eso les doy los números de teléfono para que se comunique con ellos, les dé la dirección. Yo no sé dónde queda. Les estoy diciendo lo más aproximado que puede ser para poder participar. Bueno, si Dios quiere, por allá nos veremos pronto para poder compartir la palabra de Dios. Lleven la Biblia para poder escudriñar las Escrituras. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Recen por mí, recen por mi abuelo, que yo estaré rezando por ustedes. Hasta mañana, Dios mediante.